Comenzamos con el ejemplo número 1. Este dice, ¿qué magnitud de fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 80 centímetros cuadrados cuando en el émbolo menor de área igual a 12 centímetros cuadrados se aplica una fuerza de 160 newtons? Bien, antes de empezar con el proceso de resolución, aquí pues vemos que nos presenta en una figura genérica un dibujo simplificado de lo que viene siendo una prensa hidráulica. Ya en las notas ustedes habrán observado que pues es una máquina simple que consta esencialmente de dos cilindros. Aquí tenemos un cilindro más pequeño que este segundo, ¿no? El cilindro menor y este sería el cilindro mayor. Ambos cilindros están conectados por medio de un tubo y también ambos cilindros están perfectamente tapados con pistones o émbolos, como normalmente les dicen, ¿no? Eh, Todo el espacio que está debajo de estos émbolos, todo ese espacio, que aquí está pintado de azul, es llenado perfectamente con un líquido, sea agua o sea aceite hidráulico, en fin, su funcionamiento en esencia es el mismo, ¿no? En una prensa hidráulica aparecen cuatro elementos, dos fuerzas y dos áreas, ¿no? Estas áreas corresponden a las bases, por decirlo así, de los pistones o el área de la sección transversal de los cilindros, es lo mismo, a eso hace referencia, y hay dos fuerzas, ¿no? A los elementos que están asociados al pistón menor los vamos a etiquetar con subíndice 1, así que esta fuerza 1, corresponde a la fuerza que se le aplica al pistón menor, el área 1 corresponde al área de la sección transversal o el área de la base del pistón menor, F2 es la fuerza que se produce en el pistón mayor y el área 2, A2 es el área del pistón mayor. Bueno, estas cuatro magnitudes aparecen. A nosotros pues nos van a pedir que determinemos una de estas cuatro y en su lugar nos van a dar las otras tres restantes, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que vamos a emplear? Bueno, aquí la fórmula original, por decirlo de alguna manera, es esta de aquí. Podemos despejar cada uno de esos cuatro elementos y obtenemos los correspondientes despejes, ¿no? Para no trabajar o no memorizar estas fórmulas, por decirlo de alguna manera, pues en la práctica comúnmente se recuerda simplemente esta ecuación y en este orden se puede emplear una simple regla de tres, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, comenzamos ahora con el ejemplo, ¿no? ¿Qué nos piden determinar? Nos piden que determinemos la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor. Es decir, esto de acá es lo que nos piden determinar. No sabemos cuánto vale. Nos dicen que de ese émbolo mayor su área, aquí está, es de 80 centímetros cuadrados. Área del émbolo mayor es esta, ¿vale? 80 centímetros cuadrados. Nos dicen que en el émbolo menor el área es de 12 centímetros cuadrados. Esta área es de 12 centímetros cuadrados. Y nos dicen que hay una fuerza de entrada o que se aplica una fuerza en el émbolo menor de 160 newtons, ¿no? Vamos a, pues para seguir el esquema que siempre hemos utilizado, vamos a ordenar estos datos. Nos piden calcular la fuerza en el émbolo mayor o la fuerza de salida. Nos dan una fuerza de entrada de 160 newtons. Nos dicen que el émbolo menor tiene un área de 12 centímetros cuadrados y nos dicen que el área del émbolo mayor es de 80 centímetros cuadrados. Bien, ¿qué fórmula vamos a emplear? Aquí vamos a hacer la observación. ¿Qué fórmula vamos a emplear? Nos fijamos que queremos determinar la fuerza de salida, la fuerza en el émbolo mayor, es esta de aquí. Vamos a notar que esta fórmula al final de cuentas simplemente se obtiene por medio de una regla de tres, al igual que todas estas, a partir de la ecuación original. Por ejemplo, aquí queremos determinar la fuerza en el émbolo mayor, que es esta. Se supone que, claro, nosotros conocemos los otros tres datos, este y este. Entonces, una regla de tres directa, pues sabemos que tenemos que multiplicar los datos cruzados. Haríamos este producto del área 2 por la fuerza 1, que es lo que tenemos aquí, y sabemos que ese producto se divide, después de hacer este producto, lo que resulta se divide entre el tercer elemento, que es el área 1. Podemos ver que en efecto las operaciones de regla de 3 son las que se realizan en esta expresión.
Y lo mismo con los demás, ¿no? Por eso en la práctica muchas veces también se resuelve directamente por medio de una regla de 3. Bueno, escribimos esa fórmula, ¿no? Es el área 2 multiplicada por la fuerza 1 dividida entre el área 1. Esta es la fórmula que vamos a emplear. Bueno, vamos a pensar ahora en hacer la sustitución y determinar el resultado. Aquí nada más una observación. No necesariamente tenemos que trabajar con unidades del sistema internacional. Vamos a fijarnos acá, por ejemplo, que las áreas no están dadas en unidades del sistema internacional. No tiene que ser así. Lo importante es que nosotros, como siempre, vamos a conocer 3 datos. A veces nos va a tocar conocer las 2 áreas, como aquí, o a veces nos va a tocar conocer las 2 fuerzas. Bueno, sea cual sea el caso, vamos a pensar ahora en este que conocemos las 2 áreas. Lo importante es que pues las 2 áreas estén medidas en las mismas unidades para que se puedan dar las cancelaciones. No tenemos que pensar necesariamente en pasarlo a metros cuadrados, que serían las unidades del sistema internacional. Aquí estas 2 áreas, lo importante es que estén medidos en las mismas unidades. En este caso, ambas están medidas en centímetros cuadrados. Entonces podemos trabajarlo así, como podemos ver cuando introduzcamos aquí las unidades. Si hacemos la sustitución, el área 2 es de 80 centímetros cuadrados. Lo multiplicamos por la fuerza 1, que es la fuerza de entrada en el émbolo menor, 160 newtons, y lo dividimos entre el área del émbolo menor, 12 centímetros cuadrados. De aquí la importancia que estén dadas en las mismas unidades, más que en unidades del sistema internacional, solo es importante que estén dadas en las mismas unidades para que se pueda dar la cancelación. El resultado entonces sabemos que va a estar, en este caso, en newtons, que son las unidades que se están empleando para medir la fuerza que sí nos dan como dato. Bueno, hacemos las operaciones. 80 lo multiplicamos por 160 y este producto lo dividimos entre 12. Nos da 1066.66 si tomamos 2 decimales. 1066.66 en unidades, ya dijimos newtons, cuando tomamos 2 decimales. Bueno, entonces en este caso podríamos decir que la fuerza de salida que se obtiene en esta prensa hidráulica es de 1066.66 newtons cuando se aplica una fuerza de entrada de 160 newtons, ¿no? Notemos que aquí se está cumpliendo esa característica de la prensa hidráulica, que es precisamente incrementar la fuerza de entrada, ¿no? O producir una fuerza de salida mayor a la fuerza de entrada. Bueno, eso sería todo para este ejemplo.